amigos. Hemos vuelto, Acá estamos de nuevo, 3 de abril, como les prometimos, en el programa número 203. Y recién estaba pensando, digo, ¿cuántos tres para los que están ahí con la parte de numerología? ¿Algún dato nos pueden tirar? Bueno, bienvenidos a todos. ¿Nos extrañaron? ¿Cómo están? Bueno, Tanto tiempo. Espero que estén todos muy bien, que hayan pasado estos días. En la Argentina hubo un fin de semana extra large. Extra large. Hoy recién están volviendo a sus tareas habituales, los que trabajan en las diferentes situaciones. Nosotros, como siempre, vivimos de feriado, entonces no estamos tan afectados de esto, pero ha sido maravilloso, así que feliz retorno para los que vuelven. Y acá estamos volviendo nosotros. Ay, qué lindo. Sí, nos extrañaron, dice. Muy bien, qué bueno. qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotros nos tomamos unos días también, pero después volvimos y seguimos haciendo lo que amamos hacer. Nos tomamos este mes, digamos, de los vivos, pero bueno, también los extrañamos, ¿eh? Sí, Nosotros sí. también los extrañábamos a ustedes, así que bueno, sean todos muy bienvenidos. Les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Obviamente que como acá en el Instagram también nos ubican en nuestros Instagram particulares, en Facebook, en nuestro canal de YouTube Puentes para Despertar también van a encontrar todos los programas que ya fueron emitidos. Volvemos a decirles, este es el 203. Muy Y también bien. en las plataformas de podcast más difundidas, como cuáles, Gus. Como Apple y Google Podcast, iVoox y Spotify. Qué Ahí están lindo. todos nuestros programas de los 6 ciclos que ya llevamos al aire en esto que es Puentes para Despertar, que empezó con como si fuera un hobby y terminó siendo algo maravilloso para nosotros, una hermosa creación que disfrutamos mucho hacer y que siempre nos ayuda cuando hacemos esto. A vernos a nosotros mismos. Exactamente, porque este programa es para nosotros y nos hablamos a nosotros mismos y nos recordamos a través de cada programa todo lo que nos tenemos que recordar. Qué lindo, Elenita, que nos está escuchando desde España, que es re tarde, una genia que estás ahí. Gracias a todos, chicos. Bueno, Qué lindo volver a verlos por acá. Es Estamos hermoso. muy felices, Exacto. muy felices. Y bueno, elegimos para retornar, porque también fuimos viendo cómo se iba mostrando en nuestro universo, ¿no? Los distintos síntomas de nuestros consultantes y demás. Y vamos a hablar de los hijos, ¿no? De los hijos, desde la mirada de la bioexistencia consciente. Y bueno, nos vamos a explayar un poquito en... Yo creo que no va a ser un solo programa que vamos a hablar de los hijos porque hay mucho para hablar y ya hemos hecho otros programas de los hijos en otro momento, en otras versiones de nuestra experiencia biológica, y hoy nos encuentra un poco con mayor profundidad. Primero, hablarles de una situación en particular, o sea, la decisión de tener un hijo, ya sea voluntaria como involuntaria, encierra una constelación de datos en sí misma. O sea, una mujer puede quedar embarazada de manera circunstancial o puede programar su embarazo de manera voluntaria. Ya ahí hay un dato, ¿no? En sí mismo, que la llegada de ese niño viene de una manera, entre comillas, casual, circunstancial, o la llegada de un hijo es una llegada programada, deseada, ansiada, a lo mejor después de muchos intentos fallidos de no tener esa autofortuna de quedar embarazada, o a través de algún método, porque de manera tradicional, de manera biológica y natural no se ha podido tener. Entonces todo eso va a llevar muchos datos incluidos en esa concepción. Y todo va a tener que ver con esos códigos que somos, ¿no? Obviamente que siempre partimos de la base de un síntoma. Acuérdense que nosotros decimos que un síntoma es todo aquello que no nos deja tener plenitud, una vida
feliz, una vida como queremos, algo que nos impide tener o desarrollarnos de la manera que queremos. Y, y cuando se trata de alguna sintomatología que tienen nuestros hijos, obviamente que tenemos un tesoro inmenso para poder encontrar esos códigos que portamos, y ese hijo, no desde la culpa, sino desde el poder mirarnos, viene ahí a contarle algo a esa mamá, ¿sí? Ese hijo es un paquete de datos, es un gran espejo que nos ponemos enfrente para reconocernos en él. Pero más allá del síntoma y más allá de lo que nos va a mostrar el hijo, creo que vamos a hacer algún programa. Yo visualizo un programa como el de hoy, hablando mucho desde la bioexistencia consciente y de lo que significa un hijo. Visualizo un programa desde ser yo hijo, yo como hijo, y también de ser yo como padre, ¿no? Pero hoy, en este primer programa de los hijos, y hablando desde la bioexistencia consciente, más allá del síntoma, cualquier comportamiento, cualquier decisión, voluntaria o involuntaria, que O aparezca, aparentemente claro, aparentemente involuntaria y involuntaria. aparentemente Claro, voluntaria. sí, claro, muy bien, gracias. Aparentemente voluntaria o aparentemente involuntaria va a estar influenciada por nuestros datos inconscientes. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Nuestro hijo va a tener una carga de datos iniciales que van a estar, por ejemplo, marcadas en sus nombres, marcadas en sus fechas, marcadas en un contexto externo, cercano, de barrio, de pueblo, de ciudad, de país, y en un contexto general de una época determinada del mundo donde están pasando cosas. Uh-huh. Todo eso, desde mi propia individualidad como madre y padre, hasta el contexto más externo, le va a estar dando una identidad a nuestro hijo. Nuestro hijo va a tener una identidad, si se va a llamar fulano de tal, con un determinado apellido o con determinados apellidos. Eso es una identidad, ¿no? Y eso ya de por sí tiene datos en sí mismo. Pero a eso le vamos a agregar las fechas y a eso le vamos a agregar los padres. Y a eso le vamos a agregar los nombres de los padres. Los santorales. Exactamente. Y a eso le vamos a agregar los contextos en donde, especialmente la madre, porque el niño va a ver por los ojos de su madre, especialmente desde la mirada de la madre, qué es lo que ella observa, qué es lo que le molesta, qué es lo que le agrada, qué es lo que no soporta, cuáles son los síntomas que la atraviesan, cómo fue su historia cuando conoció a su pareja, que hoy es el padre de su hijo, cuál es su historia previa antes de conocer ese hombre, qué pasó. Si venía de otras historias, de otros amores, de situaciones de duelos, de situaciones de muerte. Me acordaba mientras lo escuchaba a Gus, que hace poquito fue mi cumple, gracias a todos los que me saludaron. y charlando con mi mamá, ¿no? Yo le decía, bueno, es indudable que vos cuando me concebiste, ¿no? Estabas trayendo a tu papá de vuelta, que lo había perdido unos años antes de conocer a mi papá, un año antes de conocer a mi papá, y que yo soy súper yacente de él, ¿no? No solamente por fecha, sino también porque nací el día de San José y mi abuelo era José. Ahí hay un gran dato. Entonces, en todo esto que está diciendo Andrea, ¿no? Yo estoy relacionada por fecha con ese abuelo, pero también estoy relacionada por el santoral. Y también por el nombre que dicen que me tendrían que haber puesto, que era María José, porque nací el día de San José. Así que miren si hay cosas para mirar en este pedacito nada más que les estoy contando. Y eso va a hablar de un gran duelo bloqueado
de mi mamá. inconsciente de mi suegra, de la madre de Andrea, cuando llegó el momento de concebir a esta hija y sobre todo en qué estaba embebida esa madre, qué estaba pasando por sus sentires que no estaban tan a la luz, porque ella estaba viviendo un momento feliz, había quedado embarazada, estaba recién casada, estaba con el hombre que quería estar, estaba viviendo un momento feliz, pero por atrás de ese momento feliz, corriendo por detrás, había una ausencia que le pesaba mucho, que era la ausencia de su papá. Exactamente, ¿no? Y cuántas mamás nos están escuchando y saben que cuando nos pasa alguna situación como esta, ¿no? De alguna pérdida, y sobre todo cuando es una pérdida tan cercana como mamá, papá o alguien muy cercanito, un hermano, un primo o alguien muy importante para nosotros, hasta un abuelo, está ese pensamiento interno de cómo me hubiese gustado que mi papá hubiese conocido a mi hija, ¿no? A mi única hija, y que no lo puedo tener acá. Todo eso, de alguna manera inconsciente, está condicionando las células de ese niño que está creciendo dentro de ese útero. La gran pregunta en estas instancias de lo que estamos charlando sería, ¿a quién estamos trayendo cuando estamos trayendo a nuestros hijos? ¿A quién estamos trayendo cuando estamos trayendo a este hijo? ¿De qué se está embebiendo estas células en crecimiento? ¿De qué datos se están embebiendo estas células en crecimiento? O sea, ¿cómo se está programando este niño? Va a ser muy interesante este juego. ¿Desde dónde hablamos? Si hablamos desde el universo del niño o hablamos desde el universo del padre. Ahora arrancamos hablando desde el universo del padre, ¿no? Contándole al niño, mira, hijo, cuando vos naciste, a mamá le pasaba esto. Y bueno, usamos el ejemplo de Andrea. Mira, André, cuando vos naciste, mamá estaba pasando por este duelo bloqueado de papá. ¿Y cómo sabes vos que estaba pasando por este duelo bloqueado de papá? Y porque naciste el día del santoral de mi papá, y porque te íbamos a poner el nombre de mi papá, y porque naciste en una fecha afín a mi papá. Bueno, todos estos datos hablan de lo que le pasaba a la mamá de Andrea, en este caso que estamos tomando de ejemplo, le estaba pasando por atrás de todas esas sensaciones y de todas esas vivencias. Pero deberíamos sumar también las vivencias externas, también las circunstancias alrededor de donde transitó todo ese periodo de gestación, que ya que tomamos el ejemplo y que Andrea se prestó generosamente para hablarlo, lo vamos a tomar como ejemplo para llevar adelante esta charla y este programa. ¿Cuál era ese contexto, André, que había? Por ejemplo, tenían casa propia. No tenían casa propia, estaban viviendo en una casa prestada de los abuelos paternos, porque los abuelos estaban en otro lugar y entonces podían usar esa casa durante un determinado tiempo. Mamá trabajaba en un lugar donde no quería trabajar, ¿sí? Donde no la pasaba bien, donde tenía que viajar muchas horas y la verdad que no estaba pasando su mejor momento en cuanto a lo laboral, pero había una necesidad de trabajar porque era la forma que tenía también para ahorrar algo de dinero para justamente comprar las cosas que necesitaba. Había un contexto económico que condicionaba toda esa geografía, ese clima alrededor de la gestación y del crecimiento uterino de Andrea. Entonces, vamos tomando datos. No había casa propia, había un lugar donde yo iba a trabajar por obligación y sin ganas. Y la pregunta sería, ¿mamá trabajó durante todo el embarazo o en algún momento dijo no trabajo más? Sí, habían pactado con papá de que ya avanzado el embarazo, un tiempito antes de que yo naciera, dejar de trabajar y bueno, mamá ser ama de casa, era como
un acuerdo entre ellos, ¿no? Y papá no solamente trabajaba en el INTA en ese momento, que es un organismo estatal de acá de la Argentina que se dedica a todo lo que tiene que ver con investigaciones de agricultura y ganadería, sino que también hacía trabajos extras, hacía lo que acá en la Argentina llamamos changas, de ir a hacer algún trabajo en alguna quinta o hacer trabajos de mozo, y por ahí trabajaba de noche. De hecho, mis primeros años de vida yo recuerdo muchas veces no tener a papá en casa a la noche. Bueno, vamos sumando datos a todo esto, ¿no? Esta presencia de mamá deja de trabajar aún necesitando el dinero, la necesidad de que papá se multiplique en el trabajo, en tareas externas, porque no alcanza con el trabajo asociado mucho al alimento, porque está en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se dedica a mejorar los alimentos, tanto los vegetales como la producción animal. Encima, cuenta Andrea que su papá trabajaba de mozo, sirviendo comida, ¿ok? Llevando comida a las mesas, o trabajando en una quinta también con vegetales. O sea, a ver, hay mucha presencia de la comida, ¿no?, como factor importante, y de la necesidad de tener muchos trabajos extras para generar el dinero. Y además una percepción importante de la necesidad de ahorrar, de guardar dinero con una finalidad, bueno, tener una casa propia, ¿no?, que en ese momento no estaba. Bueno, en ese contexto familiar, cercano a mamá y a papá, todo ese contexto es embebido por esa niña que está creciendo en la panza y está en los primeros días de su vida, ¿no?, en los primeros meses de su vida. Es imposible que en un momento de la vida, como en ese momento la de Andre, donde nunca más se va a repetir la velocidad de crecimiento celular que pasa en el útero, ni en los primeros años, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor son datos que vamos a tomar como válidos y generadores de vida. Y los datos generadores de vida los tendemos indefectiblemente a reproducir en nuestra vida adulta. Porque es lo que nos va a garantizar vivir, ¿no es cierto? Si eso, en esa primera etapa, como les decía Gus recién, ¿no?, donde hay una explosión, una reproducción celular tan impresionante en ese periodo de tiempo, donde no se vuelve a repetir en otro momento de nuestra vida de esa manera. Por lo tanto, nuestra biología va grabando toda esa información de todo lo que está pasando en el entorno, ¿sí?, y que está dando como resultado vida, lo que está viviendo mamá, lo que está viviendo papá, el contexto en cuanto a la vivienda, el contexto en cuanto a lo económico, el contexto emocional, esto de estar atravesado también emocionalmente por un duelo que mamá portaba. Acá estaba mi consultora, así que debe estar tomando nota para la consulta. Todo eso, ¿sí?, no puede no formar parte de mí. Yo voy a crear determinadas situaciones en mi vida para volver a repetir eso que me trajo hasta acá. Si soy un éxito biológico. Y algo más, ¿no? Uno empieza acá desde lo cercano, ¿no? Desde lo cercano. Bueno, ¿cuáles son los miedos de esa madre? Obviamente que hay un miedo a la economía, hay un tema económico flotando muy fuerte, y eso en la vida, en la cotidianeidad de Andrea, se va a expresar. O sea, si bien ustedes saben que nosotros tenemos como regla clara que no vamos de la historia al síntoma, sino que vamos del síntoma a la historia. Pero acá lo que les estamos mostrando es que cuando traemos un hijo al mundo, traemos un paquete de datos que yo, si fuera mi suegra, si fuera la madre de Andrea, y teniendo esta posibilidad de hacer este camino en bioexistencia consciente, si soy consultora o si soy consultante, es un tesoro invalorable lo que ese hijo me va a ir mostrando a lo largo de la vida, porque me va mostrando lo que yo porté, lo que yo portaba, mis datos, lo que yo tengo que sanar.
porque ese hijo está en mi universo. La presencia de ese hijo en mi universo, haciendo el papel de lo que está haciendo, me va a recordar todo lo que tengo para sanar. De todas maneras, está bueno para quienes no fueron nunca a consulta o se están sumando por primera vez y que no conocen cuál es la propuesta de la bioexistencia consciente, ¿no? Si bien vamos de la mano de un síntoma, que puede ser un síntoma de un hijo, en este caso porque estamos hablando de hijos, esto de la charla y de poder conocer un poco la historia como les estamos contando, no lo vamos a hacer en un principio. Esto lleva una determinada cantidad de etapas y de momentos donde en una de esas etapas y en uno de esos momentos que es el proyecto y sentido, vamos a charlar de todas estas cosas de las cuales venimos embebidas inconscientemente. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a nuestros hijos y tenemos bueno, yo voy a hablar un poco de mis códigos, ¿no? Siempre lo hacemos, no hay manera de hablar de otros códigos que no son los mismos. Pero en mi familia estaba muy presente esa frase de decir, yo no sé a quién saliste, yo no sé cómo te portás de esa manera, yo no sé todo lo que hice con por todo vos, lo que, bueno, eso es con otro agregado cómo te enseñé, que también estaba muy presente, ¿no? Con todo lo que te hice por vos, con todo lo, y etcétera, etcétera. Pero ese sentir está buenísimo y es una invitación en este programa a las madres a verse en sus hijos y especialmente a verse en lo que más le molesta de sus hijos, porque eso que más le molesta de sus hijos es el tesoro. Eso es lo que nos vienen a mostrar, porque a los hijos literalmente los ponemos nosotros en nuestro universo para mostrarnos lo que tenemos que sanar, tanto en un síntoma como en un comportamiento que nos moleste. Es un tesoro maravilloso observar lo que nos molesta de nuestros hijos, porque eso va a tener mucho que ver con lo que nos molestaba a nosotros cuando teníamos ese hijo en el periodo de gestación. Lo que nos molesta, lo que nos duele, lo que no nos deja tener una plenitud, la mala relación con un hijo, cualquier cosa que tengamos con un hijo, tenemos la posibilidad a través de esta propuesta de la bioexistencia consciente de ir a buscar para qué yo estoy creando esta realidad, ¿sí? Pero no desde la culpa, como les dijimos en un principio, desde un lugar de responsabilidad, de asumir que yo puedo encontrar ese código que está haciendo que esta realidad que hoy tengo y que no me gusta, la pueda transformar. Por otro lado, no solamente eso, sino darnos cuenta que nuestro hijo no se comporta de la manera que se comporta porque se pegó con una viga en la cabeza y se trastornó y ahora le agarró un ataque de locura y está haciendo eso aleatoriamente, o porque se tropezó en la calle y se lastimó. No, porque está por un determinado claro, grupo de personas. Y no es por el entorno, y no es por la junta, y no es por los amigos, y no es por las relaciones externas, es por los códigos. Por los códigos que son fáciles de reconocer. Se los digo a los que están en consulta, que van a ir por este proceso que comentó André, o para las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar, que nunca fueron a una consulta de este tipo y que no descubrieron que los comportamientos del niño, las costumbres del niño, los síntomas del niño, las cosas que no me gustan de ese niño y las cosas que me gustan también, tienen que ver con los datos que fueron bajando en ese gran CPU cuando conectaron su pendrive a la panza de mamá y se encontraron con todas esas informaciones. ¿Con qué otras informaciones se pueden encontrar aparte de la de mamá y lo que está pasando, de mamá como ve a papá, a ese papá que en este caso, en este ejemplo que estamos poniendo, se va tantas horas a trabajar, no está nunca? ¿Cuál era la situación de mamá? Mamá estaba contenta, lo extrañaba. Se sentía sola, puede haber sentido desprotección, miedo, un montón. Se pudo haber sentido abandonada, se sintió abandonada. Bueno, ¿y quién me lo va a decir si realmente es así? Porque quizás yo como madre
lo desmienta. Digo, no, No, yo dejaba que mi marido fuera a trabajar, yo me quedaba tranquilita en casa, que esto, que lo otro. Y resulta que el hijo le está mostrando esa propensión que tiene o esa manifestación fuerte que tiene cuando los padres lo dejan en la escuela, o cuando los padres se van a comprar, o cuando la madre lo lleva a la escuela y no se quiere quedar solo. Bueno, ese código, esa situación que puede molestar o no, que puede ser comprendida o no, es un tesoro. Cada comportamiento del niño es un tesoro para vernos ahí. Ahora, el niño no solamente se embebe del comportamiento o de las situaciones de mamá y papá, sino que se embebe de lo que veía mamá desde el mundo exterior. Por ejemplo, les vamos a dar un ejemplo, vamos a seguir utilizando este ejemplo de Andrea. Vamos a seguir trabajando con Andrea como si estuviera en consulta en esta etapa de consulta, que es una etapa bastante avanzada de la consulta. Pero Andrea nació en 1967. Uy, ahora ya saben cuántos años tengo. Bueno, y en 1967, en la Argentina, pasaban cosas muy específicas. Por ejemplo, el año anterior, el año de su gestación, en el 66, caía un gobierno democrático. En este caso, era la tercera vez que caía un gobierno democrático en la Argentina por una dictadura, por un golpe de Estado. Un gobierno democrático que cómo se veía en ese seno familiar. O sea, yo tuve oportunidad de conversar muchas veces con mi suegro, por ejemplo, de política, que le gustaba mucho la política, a mí también me gusta mucho la historia, tuve la oportunidad. Bueno, acá hay un dato, a ella no. A mí no me gusta. A ella no. Y conversar sobre este tema y que me diera la opinión del presidente saliente, ese que lo hicieron renunciar o que lo sacaron del poder a la fuerza. ¿Cuál era la opinión? ¿Qué opinaba la familia de ese señor? ¿Fue una buena noticia eso que pasó? ¿O fue una noticia tomada con pesar, con molestia? Yo recuerdo que tanto mi suegra como mi suegro tenían una excelente opinión de esa persona que se iba del poder, mejor dicho, que lo iban del poder a la fuerza, y acá queda impregnado una situación donde hay un exceso de autoridad, donde hay una autoridad que se ejerce de manera coercitiva, y eso pasa en la gestación y se vive con pesar. Se vive con pesar dentro del clan. Eso es un poco lo que pasaba afuera. ¿Qué cosas más pasaban afuera? Y pasaban cosas en la economía. La Argentina, ya lo hemos hablado muchas veces en los programas económicos, que viene de Argentum es plata en latín, viene a trascender los conflictos de economía, y los años 60 no estaban exentos a situaciones económicas que estaban pasando en el país, que eran esa semillita que iba a brotar en los años 80, 70 y 80 de conflictos económicos más importantes. Pero en ese momento ya se empezaban a evidenciar situaciones económicas complejas. Otra cosa que también se evidenciaba era la proscripción de algunos partidos políticos o de algunos nombres como Perón, que no podía tener su derecho a ser candidato. Bueno, todos esos ejercicios de autoritarismo que pasaban en ese momento en el contexto argentino los iba a llevar impregnado Andrea. Y Andrea después, en su vida, iba a manifestar determinadas cuestiones con las autoridades. ¿Cuáles cuestiones? Las mismas cuestiones que podía haber manifestado su mamá en esos momentos de su vida. Todos esos datos se iban impregnando en ese niño, en esa niña que estaba en gestación. Esa niña después, de grande, iba a manifestar un paquete de síntomas emocionales, biológicos, que iban a estar
Una lista. arraigados y enraizados en todos estos datos que estamos comentando ahora. Si a todo esto le sumamos también lo que estaba pasando en el mundo, que no era muy distinto a lo que pasaba en la Argentina, estos movimientos revolucionarios, las grandes represiones, la guerra de Vietnam, la injerencia de determinados países sobre otros, bueno, las faltas de libertades, el movimiento de Flyer Power que se llamó hipismo, todo eso que se estaba manifestando en ese momento iban a ser incorporados en la base de datos de esta identidad que tengo al lado mío, que lleva por segundo nombre, no primero, segundo nombre, Andrea. Y mi primer nombre es Silvia, ¿sí? Los dos, desde el diccionario que usamos en Bioexistencia Consciente para analizar los nombres, cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas, porque eso es una de las cosas que nos suele suceder, ¿no? De hoy identificarnos con determinada información, así como cuando entramos al Family Search o alguna de las plataformas para buscar datos de nuestros ancestros aparece nueva información, acá pasa lo mismo. Cada vez que hacemos un análisis de proyecto sentido, vamos a ir encontrando nuevos datos que en algún momento o en algún proceso anterior no aparecieron o no los vimos o no resonamos, y acá aparece nueva información que nos va mostrando, ¿no?, todos esos códigos que somos y por qué tenemos la sintomatología que tenemos, y poder entender la lógica para seguir avanzando en el proceso de consulta hasta llegar allá, después del final del proceso, a poder comprender el por qué y el para qué tenía el síntoma que tenía. Esto que acaba de decir Andrea me parece fundamental, porque lo que estamos conversando hoy nos va a dar el basamento de por qué. ¿Por qué, por ejemplo, Andrea tiene determinado síntoma, o determinado conflicto, o determinado comportamiento? Es maravilloso conocer los por qué, porque los por qué tranquilizan a la mente, pero no los por qué no nos sanan. Porque no alcanza con saber el por qué. Solamente sabiendo el por qué habría muchísima gente sanada sabiendo por qué me pasa lo que me pasa. Y cuando nos quedamos solo en el por qué, nos quedamos solamente en la explicación. Esto va con esto y esto va con esto, como si fuera una receta de ingredientes. Y por ahí tranquilizamos a la mente, ¿no? Pero el síntoma, solamente tomando conciencia, puede ser que se vaya. Pero seguramente va a venir en algún otro momento con el mismo formato, con un formato diferente, porque no fuimos a encontrar el origen del por qué me pasa lo que me pasa. Y el origen de encontrar lo que me pasa es saber el objetivo inconsciente que se buscan los para qué. ¿Para qué cosa buena yo me embebí de todos estos datos? Y ahí aparece una pregunta más difícil de resolver, y es esto que preguntamos al principio del programa y volvemos a preguntar acá. ¿Para qué yo, padre, yo, madre, me creé una identidad con este paquete de datos y qué es lo que me viene a mostrar? Es cierto lo que, como les dije antes, es cierto que me viene a mostrar ese espejo de todo lo que yo estaba pasando en ese momento y ahora y si hay algo que tengo que sanar de eso y algo que me molestaba, ahora lo manifiesta mi hijo como ayudándome para que lo vea más profundamente. Eso es verdad, pero no es lo único. La concepción, como cualquier acto de la vida, es una constelación de datos por capas que se manifiestan, se materializan en la biología en una identidad que se llama hijo. Uh-huh. Entonces, los datos por capa van a estar embebidos, obviamente, a través del filtro de mamá, pero mamá tiene muchos más datos que los recientes, que los propios, que las vivencias anteriores al matrimonio o a la concepción. Mamá tiene muchos más datos y más capas que su propia concepción, que su propia niñez. Mamá tiene muchos más datos que lo que está pasando en el momento, en la situación del país, en la situación del mundo, en su vida presente. Mamá guarda todos los datos de su transgeneracional,
guarda todos los dolores, guarda todos los dramas, guarda todas las contingencias, inclusive no es exacta la palabra porque los conflictos no se heredan, pero recibe en este paquete de datos que soy, en esta cadena de datos que soy, recibe todos los recuerdos dolorosos no sanados y se los está volcando a ese hijo que está naciendo, quizás de manera más liviana o quizás más fuerte porque está muy presente en su realidad. O sea, esto es una constelación de datos que vienen de diferentes lugares. Vienen de mamá, vienen de papá, a través de los ojos de mamá, vienen del inconsciente colectivo y vienen del transgeneracional. Del transgeneracional, y tenemos toda la información guardada en nosotros que tiene que ver con la evolución de la especie, con la evolución del universo. Todo eso está en nosotros. Aunque desde la mente no lo tengamos presente, eso no puede no estar. Nosotros tenemos determinada información que hace que todos los días tengamos que comer para poder sobrevivir, tomemos agua. De hecho, acá estamos nosotros tomando agua porque se nos seca la boca y el cuerpo nos pide de ese líquido, ¿sí? Tenemos que respirar porque si dejamos de respirar nos vamos a morir, y tenemos que reproducirnos, y todos esos datos están atravesados por toda la información de toda la evolución del universo todo, de nuestra especie como humanos. Entonces, no somos solamente ese paquete de datos que tiene que ver con nuestro árbol y con esos ancestros a los cuales algunos conocemos y otros no. Y recién nos decía Paula esto que yo les contaba, ¿no? De que entrar a buscar información de nuestro plan y que nos aparezca información nueva. Y eso tiene que ver con el propio proceso que vamos haciendo nosotros mismos. Nos vamos sacando capitas, ¿sí? Vamos abriendo más conciencia, vamos entendiendo un poco más la lógica de quién somos, y la información empieza a aparecer de manera mágica. Y no es mágica, sino que es lógica y es perfecta, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos trabajando en nosotros. Así que gracias, Pau, por contarnos. Bueno, como les decía, todo eso es un hijo. Un hijo es un gran espejo, es un espejo que se nos ofrece de manera generosa para ver lo que nos molesta en él, para ver lo que nos preocupa en síntomas. Y cada una de los síntomas o de los comportamientos que no nos agrada de nuestro hijo van a tener una hermosa clave y una hermosa historia que va a estar relacionada, por supuesto que conmigo, si es mi hijo, y va a estar relacionada, por supuesto que con mis códigos, porque nosotros que asumimos creadores de la realidad, sabemos que a ese hijo que está ahí enfrente lo pusimos nosotros, actuando de la manera que actúa. Y cuando nosotros sanemos esto que nuestro hijo nos está mostrando, nosotros ya no vamos a necesitar a nuestro hijo actuando de la manera que actúe. Esto sirve para todos los síntomas. Hoy hemos tratado de no meternos en ninguna patología en particular, pero creo que estaría bueno de dar algunos ejemplos bastante clásicos de qué es lo que pasa, que cuando un hijo manifiesta un determinado síntoma, ¿no? Cuando nosotros vamos a consulta preocupados por el comportamiento del hijo, por las adicciones de mi hijo, porque tengo un hijo con un trastorno del espectro autista, porque tiene asma, porque tiene anorexia, porque tiene cualquier sintomatología, hasta incluso porque estoy preocupado porque mi hijo no tiene pareja, o porque mi hijo no consigue trabajo, o porque mi hijo no se puede comprar la casa, ¿ok? Eso también lo podemos trabajar desde nosotros mismos, y va a haber un paquete de datos que es para nosotros. Si a mí me preocupa, eso no puede no estar en mí, siempre va a ser así. Por eso
lo maravilloso desde la bioexistencia consciente es que nos podemos descubrir a través de este espejo, como decía Gus recién, que para algo nos estamos creando a ese hijo, a ese marido, a ese hermano, a esa mamá, a ese papá, a todo lo que hay en nuestra vida, sale desde nosotros, desde nuestro propio universo, y desde ahí es que lo miramos cuando vamos haciendo este caminito que propone la bioexistencia consciente. Cuando alguien viene a la consulta, todo va a ser mirado desde el universo del consultante. Exactamente. Y así es como nosotros sentimos que nuestro hijo es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad que tenemos nosotros para vernos y para ver lo que tenemos que sanar. Y vamos a poner algunos ejemplos. A mí siempre me parece uno de los más clásicos, digamos. ¿Por qué los más clásicos? Porque hay dos síntomas que en general no pueden venir a consulta las personas que los padecen. Por dos razones diferentes. Quiero tomar estos ejemplos porque son clásicos de madres preocupadas, de padres preocupados, de abuelas preocupadas, de familiares preocupadas por uno de los síntomas clásicos de que alguien viene a consulta preocupado por el hijo es los trastornos del espectro autista. Y otro de los síntomas clásicos que vienen preocupados por los hijos es la anorexia. Voy a empezar por este último para después charlar un poquito, aunque sea por arriba, pero siempre con este concepto de lo que nuestros hijos nos vienen a mostrar a nosotros. ¿Okay? ¿Por qué una chica que padece anorexia no viene a consulta? Porque no lo considera síntoma. Rara vez. Hay algunos casos que sí, pero en líneas generales... Es raro en general que un adolescente que está pasando por los primeros momentos de la anorexia, no cuando ya tiene una persona que pasó por la anorexia y ya tiene 40, 50 años y tiene otro entendimiento, pero me refiero a un adolescente que está pasando por ahí, es muy raro que venga a consulta, porque no lo reconoce como síntoma, lo reconoce como solución. Realmente está convencido el adolescente, el joven, que comer lo está matando. Es absolutamente así, no tiene ninguna duda. Por eso las terapias que trabajan desde las convencionales, las que trabajan desde la psicología, desde la psiquiatría, son tan arduas, tan dolorosas, tanto para los padres como para los adolescentes, porque son bastante coercitivas, porque no convencen, sino que imponen. Es lógico que impongan, porque en este concepto de dejar de comer se va la vida de nuestro hijo. O sea, bueno, recién hace un ratito yo les comentaba esto de las funciones básicas de nuestro cerebro, ¿no? Que tiene 4 funciones que va a estar ahí muy atento, y una de ellas es comer. Así como tomamos agua, necesitamos comer porque si no nos morimos, ¿no? Y justamente, ¿qué pasa cuando una persona, ya sea un joven o una joven, tiene problemas con la alimentación y es diagnosticado con una anorexia? Está en peligro su vida, ¿sí? Hay una actitud aparentemente voluntaria donde esa persona se niega a comer. ¿Por qué? Porque se ve gordo, porque siente que la comida es su enemiga. O sea, hay una relación conflictiva con el alimento. Y esa relación se manifiesta conflictiva en su imagen, ¿no? En esa imagen distorsionada que uno tiene de uno mismo, que cuando se mira al espejo se ve gordo. Siempre se ve gordo, por más que esté súper flaco, siempre se ve gordo. Y uno tiene como una especie de atentado contra uno mismo porque tiene exceso de actividad física, cuenta las calorías, cuenta lo que no tiene que comer. Bueno, hay muchas películas dando vuelta con esto y que han contado esta situación. Ahora, nosotros hicimos toda una explicación al principio,
tuve una explicación al principio de qué es lo que nuestro hijo va tomando, toma todo eso que pasa alrededor, y qué es lo que nuestro hijo se embebe como dato y después lo manifiesta en la realidad. ¿Y por qué lo manifiesta en la realidad? Porque eso fue lo que le generó vida. Acuérdense, ¿no?, que nuestro primer alimento es mamá, ya sea desde que estamos adentro de la panza de mamá, que nos alimentamos a través de mamá, a través de ese cordón umbilical, pero no nos alimentamos solamente del alimento de mamá, sino que también nos estamos embebiendo de sus emociones, nos estamos alimentando de esas emociones. ¿Y qué historias vamos a ir a buscar cuando estamos trabajando una situación que tiene que ver con la anorexia? ¿Sí? Porque ¿qué le pasa a esa persona cada vez que está en contacto con el alimento? Se está encontrando con historias dolorosas, no sanadas, de mamá, de duelos de mamá que tienen que ver con duelos de amor. Mamá, cuando nos está alimentando, ¿sí?, está atravesada por duelos, ¿sí? Como les dijimos antes, este duelo que estaba también transitando mi mamá, que era un duelo por la muerte de su papá, pero también podrían ser duelos de amor de su adolescencia, que está en determinados ciclos cuando nosotros estamos adentro de la panza de mamá, y eso es lo que vamos buscando, ¿sí?, en este proceso de consulta, para ir encontrando esos códigos que están atravesados en la etapa de amamantamiento de esa criatura, de ese niño, para que después en su adolescencia o en su adultez esté presentando este síntoma. Recuerden siempre que cuando buscamos situaciones de anorexia, la anorexia nos cuenta literal esta historia de que comer me mata, comer es muerte. Entonces, lo que yo tengo que estar buscando es qué pasaba tanto en el amamantamiento como en la gestación, que es el momento donde mamá está conectada a ese niño incipiente, ese bebé incipiente que está creciendo en la panza, que le estaba pasando emociones junto a ese alimento que tenían que ver con la muerte. La muerte real o la muerte simbólica. Y la muerte de un proyecto, la muerte de un amor, porque podemos atravesar un duelo, porque como vivimos una pareja muy deteriorada, una pareja no querida, una pareja que está absolutamente fracasada, terminada, pero seguimos adelante porque hay un embarazo, eso también nos puede disparar. Esa frase es: me casé con este cuando yo tenía aquel con el que me separé, aquel que falleció, aquel que viajó y no vi nunca más, aquel que me alejé, y ahora que tengo una pareja que no quiero tener, se me disparan esos recuerdos de ese que no está más. Y recuerden que hay 3 clases de muerte: la muerte real, la muerte simbólica, aquel que se va y no vemos más, y la muerte sutil, ese que es un mal visto, que yo tengo que dejarlo porque el clan no lo acepta. En mi familia nadie lo quería, entonces yo tuve que dejarlo. Pero yo estaba enamorada y lo tuve que dejar igual, porque tuve que ser incluida en la manada. Eso que decía André antes, tenemos todos los datos del universo, todos los datos de la historia de las especies, de la evolución, y en nuestra evolución como mamífero está grabado a fuego que la persona que queda afuera, que el animal que queda fuera de la manada, que el que queda defectuoso, que el que no puede seguir el ritmo, que el que se queda atrás es presa del depredador. Por ende, el mal visto es considerado una muerte sutil. Entonces, esas son las historias que tenemos que ir a buscar. Nos vamos a encontrar con que a lo mejor ese consultante, ¿sí?, está relacionado con ese amor imposible de mamá, con ese amor truncado de mamá, con ese que se murió, con ese que se fue, con ese que no pudo concretarse, ¿sí? Recuerden esto, cuando hablamos recién de la historia de André, cuando mi suegra queda embarazada embebida del duelo, acuérdense que no vamos de la historia del síntoma, sino del revés, pero queda embebida de la historia del duelo,
de su papá. Y ella, en esta manifestación de la biología llamada hijo, trae a su papá en Andrea. Trae a su papá por nombre, trae a su papá por fecha, trae a su papá por santoral, trae a su papá. ¿Por qué? Porque estaba embebida en eso y necesitaba sanar. ¿Qué está haciendo Andrea acá en este plano? Le está recordando a su mamá: mamá, tenés un duelo bloqueado con papá, lo tenés que sanar. Yo te lo vengo a mostrar a través de mis datos. Bueno, cualquier síntoma que vayamos a buscar es un recordatorio para mamá. La anorexia es un mensaje a mamá diciéndole: mamá, acordate que en el momento que me estabas alimentando, el alimento significaba muerte porque vos estabas embebida en esas historias de duelo con aquel que se fue, con aquel que no viste más, con aquel que no pudiste seguir viendo porque era un mal visto. Exacto. ¿No? Que todo ese entramado viene a mostrar ese síntoma. Bueno, hay un pequeño panorama de lo que sería la anorexia o cualquier síntoma que tenga que ver con el alimento. Vamos a ir más o menos por esos lugares. Pero también hablaste de autismo, por ejemplo. De autismo o de algún síndrome del trastorno del espectro autista. Y bueno, un TDA, un TDAH. Si bien no vamos a hacer un programa ni nos vamos a explayar sobre esto, sí unas pequeñas líneas respecto de esta historia. Así como la persona que padece anorexia tiene un conflicto con la economía, tiene un conflicto con el comer, una persona que padece un trastorno del espectro autista tiene un conflicto de relación. Algunos lo manifiestan con aislamiento, con silencio, con gestos repetitivos, con hiperactividad, sin hiperactividad, con falta de atención. Bueno, cada uno en sí mismo, cada comportamiento del hijo es un libro abierto. Un hijo con falta de atención o con abundante distracción, bueno, tendríamos que ir a preguntarle a la madre si la madre, si ese niño que por lo general es diagnosticado con falta de atención, es un niño que tiene la atención puesta en diferentes lugares y no se puede concentrar en ninguno. Entonces, la gran pregunta sería: ¿qué le pasó a esa madre en el momento de la gestación, en el periodo de gestación? Estaba atendiendo muchísimas cosas a la vez y no podía concentrarse en alguna cosa. Bueno, sería una pregunta inicial para hacernos en este proceso de reconocimiento personal. Tengo un niño con hiperactividad, tengo un niño que se mueve de acá para allá, tengo un niño que no se concentra. Acuérdense que hace un ratito Gustavo decía que siempre tenemos que preguntarnos para qué cosa buena sería que yo tenga tal síntoma en mi vida o un hijo con determinado síntoma, ¿no? Acuérdense que nuestros hijos son la respuesta a algo propio. Sí, absolutamente. ¿Sí? Entonces, esas van a ser las preguntas que de alguna manera le sugerimos a las mamás o a los papás que nos están escuchando que se puedan hacer con respecto a estas características de estos síntomas que les estamos hablando. Los comportamientos de los hijos, los síntomas de los hijos, son ni más ni menos que las respuestas a nuestros propios interrogantes, a esas zonas oscuras que nos quedan por descubrir. Y la anorexia, el autismo en este caso, es un gran maestro, porque cuando tenemos, por ejemplo, un niño que no se conecta, que no habla, que no expresa, lo que nos va a decir es que es muy conveniente ese formato de vida, porque ese formato de vida fue el que me generó vida a mí. Yo soy producto de los silencios, de los secretos, de las no manifestaciones. Y de lo que no dijo mamá, de lo que no dijo la abuela. Esas son las historias que nos vamos a encontrar en estos casos, ¿no? Vamos a ir a buscar, yo me acuerdo siempre esa frase de Pablo, ¿no? En estos niños vamos a encontrar el silencio de la abuela, el silencio de mamá, esa doble cinta aisladora en la boca de mamá y de la abuela por todas las historias
que no se expresaron, por todos los secretos que hay en este clan. Y ni les cuento las cosas que nos hemos encontrado nosotros trabajándolo en consulta y también nuestros colegas porque leemos los casos que hay publicados en los grupos, ¿no? Es un tesoro. En resumidas cuentas, porque estamos llegando al final del programa, en resumidas cuentas, cada síntoma es un tesoro en sí mismo porque tiene la llave para abrir nuestras propias oscuridades. Nuestros hijos son una gran manifestación de nuestra realidad de manera directa. Cuando hablamos de mi hijo, estoy hablando de mi historia puesta en identidad, puesta ahí, ofreciéndose en cada comportamiento, en cada síntoma, en cada actividad para mostrarme a mí. Porque podríamos hablar de, por ejemplo, de las profesiones que eligen los hijos, eligen entre comillas. Podríamos hablar de lo que quieren estudiar, de lo que no quieren estudiar. De las decisiones que toman. Esas decisiones también van a estar hablando de nuestros propios códigos. Por eso, hoy cuando estábamos por empezar el vivo, nos preguntábamos, bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Vamos por acá? ¿Vamos por allá? Nos cuestionábamos. Pero el mensaje ahora para el final, después de haber tenido este hermoso vivo con ustedes y contarles una partecita de lo que son los hijos en nuestra vida, ¿no? Y de lo que representan, sin dudas, un hijo es ese gran valiente que nos ponemos enfrente nuestro para poder despertarnos, chicos. Sí, absolutamente. Así que cuando hay algo que no me gusta de mi hijo, y lo digo para mí, sin dudas lo digo para mí, ¿sí? Me tengo que ir a mirar. Me tengo que ir a mirar yo. ¿Qué me quiere mostrar mi hija? Yo tengo una sola, es mi gran valiente que me viene a mostrar lo que tengo que sanar en mí. Gracias por eso. Y una cosa que les invito como frase final para que la recuerden. Porque hoy hablamos desde la mirada de la bioexistencia consciente y desde la posición de los padres. Pero recuerden que todos fuimos hijos. Y que esto que nosotros portamos, seguramente estos síntomas, estos comportamientos, seguramente los vamos a encontrar claramente en esa etapa uterina, en esa etapa de proyecto y sentido, de ese antes inmediato a nuestra llegada y de ese después bastante inmediato de nuestra concepción, de nuestro nacimiento. Vamos a encontrarnos ahí con todas esas respuestas. Así que seguramente el próximo programa vamos a volver sobre el tema desde otro enfoque, quizás desde el enfoque de ser hijo, pero no nos olvidemos que sí, que nos ponemos a nuestros hijos enfrente, pero que también nosotros fuimos hijos y qué tomamos y qué no tomamos de nuestros padres. Exacto. Eso va a ser maravilloso para que nos reencontremos el miércoles que viene en el programa 204. El próximo, el 204. Y bueno, gracias por todos los mensajes re lindos que estamos recibiendo. Son todos muy generosos. Todos muy generosos. Gracias por estar ahí. Es inmenso. Y quiero cerrar este programa, además de agradeciéndoles a todos ustedes por estar ahí, por todo lo lindo que nos comparten y por todo lo generoso que son. Besitos al cielo a mi papá, que hoy hace 4 meses que no está acá. No está de la manera que... Hablando de hijos y de padres, ¿no? Bueno, así que nada, como les proponemos a todos en el próximo encuentro, nos vemos con este tema y como siempre les decimos, a seguir sanando juntos. Nos vemos el próximo miércoles a las 19. Gracias a todos, los queremos.